¿Te has preguntado alguna vez qué se siente fallar en casi todo lo que te propones? ¿Cómo cada intento que haces para sobresalir o alcanzar algo es en vano? ¿Cómo sientes que el tiempo se te escapa de las manos, y sin haberlo aprovechado en algo realmente bueno? Bueno, es así como se siente Lucifer en estos momentos. En silencio, observa cómo varios de los presentes despedían al dios del inframundo, reconociendo su coraje y sacrificio. Deseándole un descanso en paz e incluso brindándole respeto. Su corazón se estrujó al entender que si fuera él quien hubiera muerto, de seguro solo su hija sería la que se preocuparía. A los pecados en su mayoría, los pecadores y los demás demonios les valdría totalmente. No es que pudiera culparlos, su trabajo como rey había sido casi inexistente, dejando al infierno sin cuidado. Nunca creyó que fuera para tanto, nunca hubo algo que amenazara el equilibrio de su reino ni su puesto como rey, no había nadie que se atreviera a desafiarlo. Era un ángel caído, pero seguía teniendo sus majestuosas alas que simbolizaban el estatus que tuvo alguna vez. No solo tenía poder, tenía riquezas a montón y un estatus superior, tenía todas las comodidades que podría desear, tiempo de sobra para holgazanear y una colección casi infinita de papitos de hule. Tenía todo y a la vez nada. Hasta hace unos minutos, no creyó que fuera tan mal rey, creía que era incluso mejor que muchos presidentes en la tierra y hombres de poder como ese del bigote. Pero escuchar cómo su pueblo le decía a la cara lo malo que era lo enojó a niveles increíbles. Su orgullo, la esencia de su ser, ardía en completa cólera por las blasfemias que se habían hecho en su nombre. Mientras él tenía visión, ellos estaban ciegos a lo que los rodeaba. A donde él veía potencial, ellos solo veían basura. Cuando él se alzaba en la cima, ellos se quedaron abajo con lo peor de lo peor. Pero ahora, el nombre de Hades se repetía en su cabeza, como un eco siniestro que buscaba volverlo loco, y desaparecer lo poco de dignidad que tenía. Su postura e imponente figura, su valentía ante el peligro inminente y su poder en estado puro. Los ojos de la muerte, luceros tan violetas y profundos que irradiaban solo autoridad como respeto. Mentira. Todo lo que vio era una vil ilusión para engañarlo, un truco para jugar con su cabeza. No había manera que alguien que ni siquiera era un verdadero dios fuera así, Dios no podía ser algo tan humano. El mero hecho de parecerse a uno lo asqueaba, era una broma. Lucifer sabía que era ser un dios, lo sintió en aquel momento donde ascendió hacia lo más alto con sus grandes alas, y miró el mundo desde arriba. Él lo vio, la oportunidad de crear un verdadero paraíso, una utopía nunca antes vista. Solo él podía hacerlo, el más brillante de los ángeles. Hades no tuvo visión, se quedó estancado en la igualdad. Amor a sus hermanos. ¿De qué servía, si te daban la espalda, no valía la pena? Y aún así, ese tipo acabó con un ejército por sí mismo. Aunque no era todopoderoso, su existencia era importante y pintoresca. ¿A dónde el fracaso? Hades triunfó. Perdió el encuentro contra un humano de entre todos los seres y aún así, lo hizo con una sonrisa, aceptando la derrota y despidiéndose de sus seres más amados en todo el universo. Era absurdo, una ridiculez. Y aún así. Parece que por fin te pusieron en tu lugar, Lucifer, eso me causa alegría, jajajajaja. Las palabras venían de Adán, que reía a fuerte voz para molestia de Lucifer, que no soportaba esa clase de comportamientos, menos de él. Cállate de una puta vez si no quieres que te destroce aquí, idiota. La ira del caído no tenía precedentes, lo que vieron hasta ahora lo había puesto de malas. Nunca pensó que llegaría el día en que lo rebajarían a este punto, el orgulloso rey del infierno era ahora un mero chiste del que todos disfrutaban enormemente. No, no me callaré. ¿Sabes por qué, puto? Porque te lo mereces, por fin te dicen en la jodida cara lo terrible rey que eres y eso me encanta. Adán dijo manteniendo su tono burlón, pero la mirada en sus ojos dorados a través de la máscara contaban otra historia. ¿Que yo me lo merezco? ¿Que yo me lo merezco? No sabes de lo que hablas, Adán, si hay alguien que merece ser tratado como la escoria que es eres tú. Lucifer ya no pudo contenerse y se levantó para encararlo. Aunque el primer hombre era mucho más alto, él no se dejaría intimidar, mucho menos ante un simple mono. Así, la sonrisa petulante en el resto del humano desapareció, y se convirtió en una mueca de desagrado. Agachándose un poco para acercarse a la cara del caído, no dudó en decirle lo que sentía al respecto. ¿Acaso fui yo quien te dijo esas cosas tan obvias enfrente de todos? ¿Fui yo el que estaba a punto de atacar a tu gente, solo porque te decían tus verdades? Ja, en lo que a mí respecta, enano, tú estás peor que yo.
Los instintos desarrollados con la inmensidad del tiempo, lo alertaron a tiempo para evitar un zarpazo, que de seguro le habría arrancado la piel de la cara si le hubiera llegado. Lucifer gruñía como un animal rabioso, cuernos filosos salieron de su cabeza y sus ojos se tornaron de un rojo brillante. Sus alas fueron desplegadas por la cólera que lo invadía, sus dientes se apretaban con fuerza por el odio. Pero contra todo pronóstico, Adán no se inmutó y tampoco tuvo miedo, en lugar de eso se acercó con una firmeza que lo tomó por sorpresa. Sus alas, grandes y tan brillantes como el mismo sol, parecían serlo aún más en contraste con las de Lucifer, que aunque también majestuosas en esos momentos, solo irradiaban pura negatividad y sufrimiento. La mayor ironía, fue que el demonio parecía el tranquilo y el ángel era el rabioso. Pero ahora, el demonio sí se comportaba como uno y el ángel se ponía firme como uno. ¿Te atreves a pararte enfrente de mí, como un igual? No seas ridículo desperdicio de polvo, mejor pídeme perdón antes que te mate definitivamente aquí y ahora. El Morningstar no mentía, lo haría si no recibía lo que pedía. Eso quisieras, perro de mierda, pero no esta vez. Te ves como lo que realmente eres, un lobo con piel de cordero, o más bien una escoria con la cara de un santo. El líder exorcista no dio marcha atrás, aun si era consciente que el rey infernal podía acabarlo sin ningún problema, no temió, porque no era ningún cobarde. Incluso si la amenaza era colosal, no daría media vuelta por acobardarse. Aunque no tuviera ninguna posibilidad de victoria, pelearía hasta el final. Ya sea por un estúpido orgullo o porque le importaba poco morir, siempre y cuando lo hiciera peleando. Esas palabras te van mejor a ti, el padre que masacra a sus descendientes cada año con una sonrisa en su rostro. ¿Y me dices a mi escoria? Lucifer se jactó con soberbia, viendo divertido esa patética forma de hacerlo quedar como el malo. ¿Cuándo dije que yo no lo era? Los dos somos unos malditos, creo que eso es evidente a estas alturas. Puedes pensar lo que quieras, maldito, pero yo no fui tan idiota como para creer que podía ser Dios, mucho menos dañe a la creación de forma irreversible por el pretexto de libertad. Incluso con la máscara, era fácil notar la expresión desencajada en odio que tenía el hombre, su cuerpo sacaba vapor como si un horno fuera. Maltrataste a tus dos esposas, no eres inocente en lo que pasó. Cortó la serpiente con furor, sus garras estaban tan apretadas contra sus palmas que le sacaron sangre. Pero eso no le importó, su ira era más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Es eso lo que viste o lo que te dijeron? Porque para ser el que tenía todas las respuestas en el Edén, te dejas engañar muy fácilmente por mentiras sin fundamentos. No pudo contener la risa al ver cómo el rostro de Lucifer se contraía en algo más furioso, incluso si eso era posible. Lo cierto era que Lucifer siempre fue alguien temperamental al igual que Adán, solo que lo negaba rotundamente, diciendo que era mejor que él y demás estupideces, para convencerse a sí mismo. Sus burlas y crueles palabras deberían ser suficientes para hacer que el humano perdiera los estribos, él estaba seguro de que sería así. Pero esta vez fue diferente, puesto que Adán hasta le devolvía los insultos y de forma aplastante. Tal vez lo visto le había afectado en algún modo, pero eso no le gustó ni un poco al rey, que odiaba ser igualado con un inferior. Era claro que los dos estaban a punto de matarse entre sí, de no ser por la intervención del que los trajo aquí apareciendo de la nada. «Joder cabrón, casi me matas del susto», exclamó Adán tocándose el pecho dramáticamente, pero relajándose un poco luego de ese intercambio tan tenso. Mis disculpas primer hombre, pero está prohibido las disputas en este lugar. Si quieren resolver sus problemas háganlo en otro momento, pero que no sea con golpes. Aconsejó el anciano y los dos se sintieron como niños regañados por un mayor. No exageres, no es como si pudiera hacerlo aquí. Comentó Lucifer, que en un lugar con tanta gente y especialmente con su hija como espectadora, no podía comportarse de mala forma. Oh claro, le mientes a tu hija sobre cómo eres realmente. Di lo que quieras de mí, pero mínimo yo fui auténtico desde nuestra primera charla. Se jactó Adán, quien en retrospectiva nunca fingió ser otra persona, se mostró tal y como era con cualquiera. Ya fuera que los demás les gustara eso, o lo encontraran insufrible le tenía sin cuidado. ¿Por qué molestarse por opiniones de puto sin cerebro? Dicen eso, pero si no hubiera estado aquí hubieran hecho un desastre. ¿O me equivoco? El ángel y demonio no lo negaron, pues cualquiera podía darse cuenta de que su animosidad era más profunda de lo que podían imaginar. Volvamos a la sala y por favor, absténganse de causar algo parecido, si no me veré obligado a tomar medidas.
sentenció y un escalofrío subió a sus espaldas, no porque lo dijera de manera amenazante, sino por el significado de esas palabras. No me des órdenes, perra. Dijo el humano original, pasando a un lado con mala cara. Yo soy un rey, criatura tonta, no me trates como a un niño. Se burló el caído, igualando el paso de su enemigo. Son tan viejos como la tierra misma y aún así se comportan como niños malcriados. Se lamentó el anciano llevándose una mano a la cara. Bueno, supuso que era el precio a pagar por traerlos aquí. He de decir, que sería interesante tener a un rey así. Comentó Asmodeus recostado en su asiento, con Fitzroy encima de él. ¿Bromeras? El infierno sería más ordenado. Aunque yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, es difícil mantenerlo. Belzebub dijo, limpiándose los dientes con su garra luego de darse un festín de dulces. Tú solo te enfocas en comer y hacer fiestas, perra, no te creas tanto. Mammon, quien era conocido por su lengua floja, no tardó en insultar al pecado que lo miró y le gruñó enojada. Equivocado no está. Pensó Leviatán con una gota detrás de su cabeza. Instintivamente, el pecado de la gula la vio como sintiendo que había pensado mal de ella, haciendo que su gota se hiciera más grande por la inusual situación. Belpegor no dijo ni hizo nada porque se quedó dormida de nuevo, ya era el colmo de los colmos. Satanás se mantenía en silencio mirando hacia la nada. El pecado y sus serios problemas de ira eran legendarios, y aunque siempre exigía respeto, él era muy volátil y perdía los estribos con facilidad. Pero ahora ahí estaba, tranquilo, una vista extraña sin lugar a dudas. ¿Y a este qué mosca le pico? Parece como si no hubiera cogido en mucho tiempo. Le preguntó Mammon a Leviatán, quien solo levantó los brazos sin saber el porqué de ese comportamiento. Con sujetos así, es claro porque es difícil que esté calmado. Mascullo Yohir, terapeuta de Satán, con desgana. Yo respeto a Lucifer, pero su ausencia ha sido notorio durante mucho tiempo. Paimon dijo con voz firme, no era de su incumbencia meterse en asuntos ajenos, pero era innegable que tal falta de compromiso a la labor era cuanto menos molesto. Estamos en el infierno, no sé qué esperaban. A Leviatán realmente no le importaba lo que hiciera o no Lucifer, aunque en algún momento estuvo con su hija, jamás lo respetó como tal. Y cómo hacerlo viendo su actitud, le era hilarante que ellos hubiesen tenido que aprender modales y etiquetas por sus posiciones, pero el rey del infierno se pudiera comportar de forma tan irrespetuosa y lamentable. Ese ángel de ahí tampoco es mejor, para ser un ser de luz dice muchas malas palabras. Elsa estuvo de acuerdo, pues ninguno de los dos poderosos hombres se portaban como sus títulos exigían. Ni que tuviéramos un palo metido en el culo para actuar como ustedes, idiotas. Dijo Blitzo con desdén, quien logró escuchar parte de su conversación sin que se dieran cuenta. Stolas no podía creer que hiciera semejante idiotez, pero sabiendo cómo era no debía sorprenderle. Y fue él con quien le fuiste infiel a mamá. Recriminó Octavia, sin dejar pasar la oportunidad, avergonzando más a su padre. Por cierto, esa cama era muy cómoda. Tal vez la robé. Sonrió con maldad Millie, sacándole una gota a su esposo. ¿Cómo pueden dormir como si nada? Olvidan que nos tiene en contra de nuestra voluntad. A Susan no le hacía ninguna gracia como los demás olvidaban tan importante detalle, y actuaban normalmente. Relájate, anciana, créelo o no, muchos ya se están empezando a acostumbrar. Respondió Moxie con pereza. Además somos demonios, el adaptarse a las circunstancias precarias en las que vivimos es lo que hacemos. El caníbal mayor quería ignorar lo dicho, protestar contra ello, pero se dio cuenta de que no tenía sentido hacerlo, nada de lo que haría cambiaría la situación. Así que se recostó en su asiento y suspiró profundamente, al menos aquí se les trataba con igualdad aunque fueran pecadores. Una acción muy humana, para alguien que en teoría no lo era. ¿Cuándo fue la última vez que se le trató así? ¿O cuándo fue el último momento en el que fue humana, y no esto que era hoy? No lo sabía y tampoco quería saberlo, el tiempo y el pasado dejó de importar una vez fue condenada al abismo sin oportunidad de escapar, el castigo de sus pecados. Antes que su mente se descarriara a cosas negativas, un fuerte brillo apareció delante de todos y de ahí salió el anfitrión, haciendo que los otros se prepararan al entender que era momento de continuar. Espero que hayan descansado bien, ya que ahora seguiremos viendo otras cosas.
dijo el viejo sonriente, ignorando el momento anterior. Yo no dormí mucho, comentó Emily con unas ojeras en sus ojos, producto de los dos universos anteriores. Ambos individuos quedaron muy grabados en su psique, y el hacerlos desaparecer no era posible. Al menos uno era mejor que la otra, pero era un hecho que su ánimo habitual estaba algo apagado. Lo siento mucho, mi niña, no era mi intención hacerte sentir mal. Deja que te ayude un poco. El anciano chasqueó los dedos, y la Serafín sintió como una especie de energía entraba en su ser, calmando sus temores y relajando su cuerpo. Como si le quitaran un peso de encima, un sentimiento liberador la envolvió y gran parte de su alegría regresó a ella. Muchas gracias, señor, dijo Emily radiante como siempre, queriendo saltar hacia él y abrazarlo, pero conteniéndose al no saber si eso lo molestaría. No hay de qué y no te preocupes, no muerdo. Tranquilizó él, a lo que el ángel no dudó y lo abrazó, como si una nieta lo hiciera con su abuelo, una vista peculiar y algo preocupante para Será, que aún no confiaba en el viejo a pesar de que los haya tratado con amabilidad. Las apariencias podían engañar, pero al ver a Emily feliz lo dejaría pasar por ahora. Sí, qué lindo, pero podemos comenzar de una vez. Interrumpió Valentino, irritado por la muestra de afecto. Velvet le pellizcó el brazo, enojándolo y haciendo que la Overlord se riera de buena gana. Aguafiestas, dijo Cletus mirándolo mal. Antes de comenzar quisiera preguntarles algo. ¿Qué tanto de personajes religiosos conocen? La pregunta los desconcertó bastante, pues no era para nada esperada. Pues leí sobre la mayoría de los nombres que aparecían en la Biblia, pero jamás me importó una mierda. Usk fue sincero, nunca le importó lo suficiente como para darle un interés más allá que la curiosidad. Digo lo mismo. Cherry Bomb habló, corta y concisamente, limpiándose las uñas con claro desinterés. Yo nunca he tocado una Biblia en mi vida, dijo Fitzroy. Aparte de la Biblia, en la mitología babilónica y mesopotámicas, como judía y cristiana, cuentan sobre la existencia de los arcángeles. Baxter se adelantó en hablar antes que Pentius, que lo miró siseando como una serpiente. La mención de ese grupo de seres puso tenso a Lucifer, que intentó ocultarlo lo mejor que pudo, pero el demonio de la radio se dio cuenta y su sonrisa creció más. ¿Los que están debajo de los serafines no? Preguntó con malicia, recibiendo un asentimiento de los dos científicos en la sala. ¿A todo eso, qué tiene que ver? Bauge cuestionó con una ceja alzada. Por supuesto que reconocía a ese grupo de individuos, pero nunca pudo conocer a uno debido a que solo era una exorcista. La única razón por la que conocía a una Serafín como Será, fue porque era la única que sabía la existencia de los exterminios. Mucho, porque veremos a uno de ellos. Lo dicho sorprendió a todos, ciertamente los descolocó un poco. ¿Por qué? Será tenía curiosidad, se les dijo que verían a otros universos, pero los arcángeles existían en el suyo aunque casi nadie los había visto. Con algunas excepciones, porque se la pasaban ocupados con sus labores junto a los otros ángeles. Verán, este arcángel no será el de su universo sino el de otro. El multiverso permite que haya variantes de un mismo ser o persona, aunque con diferencias. Los presentes escuchaban atentamente lo dicho con mucho interés, pues eso significaba que habían versiones suyas en otros mundos mejores o peores que ellos. Tuvieron un escalofrío al imaginarse variantes de ellos malvadas. Supongo que es justo, ya vimos a dos representantes del infierno. Lo justo es que ahora veamos a uno representando el cielo. Declaró Lute, con una pierna cruzada sobre la otra y con expresión seria. A mí me sirve, apuesto que será un papásito. Ángel Dus nunca perdía la oportunidad para hablar de forma pervertida, pero esta vez y ya harto de esas cosas, Usk le tiró un poco de alcohol en la cara. Charlie se sintió extrañada. Aunque no era muy conocedora de cómo se dividían u organizaban en el cielo, estaba segura de haber oído ese título en alguna otra parte, pero no recordaba dónde. Disculpe que lo interrumpa, señor. ¿Pero a qué se refiere con una versión diferente? Fue la pregunta hecha por Pentius, aprovechando para informarse más sobre el multiverso. En su tiempo jamás imaginó que algo así fuera posible, y en su estancia en el infierno se enfocó más que nada en construir armas con el limitado material que tenía en manos. Sí, no se supone que sigue siendo el mismo individuo, pero con ciertas diferencias como dijiste hace un momento.
Esta vez fue Andrealtus, hermano de Estella, quien quiso averiguar más sobre eso. Me alegra que me prestaran la suficiente atención como para no dejar pasar eso. Miren, en esencia se supone que sus variantes en el multiverso tendrían que ser iguales, porque parten de la misma tierra solo que con diferencias, como sucesos en sus vidas que los hicieron tomar decisiones diferentes o en sus actitudes. Pero entre todas esas infinitas posibilidades o tierras alternas, hay muchas que se alejan bastante de la original. El conocimiento que daba el viejo era impresionante y sorprendente, pues algo así aún era difícil de imaginar. Aunque dadas sus existencias después de la muerte o al ser seres milenarios, no les costaba tanto asimilarlo. ¿Dices que hay universos en donde alguno de nosotros puede ser mujer? Valentino estaba curioso por la respuesta, y para quienes sabían cómo era el tipo, tuvieron una cara de desagrado por lo que eso podía significar. Precisamente Valentino, en otro universo pueden tener otros géneros, incluso otras caras aunque se traten de la misma persona. Eso no hizo más que sorprenderlos aún más, aunque no todos podían seguirle el ritmo en lo que se decía. Dándose cuenta de eso, el anciano chasqueó los dedos y la enorme pantalla se iluminó, pero esta vez para mostrar una imagen particular. Ese es. Dijo Stolas abriendo sus ojos al reconocer a alguien que aparecía ahí, al igual que los demás, pero los otros eran desconocidos para ellos. Lo que ven es una imagen conceptual para que entiendan de mejor manera lo que trato de explicarles. Estas son las diferentes versiones de Lucifer que existen en el vasto multiverso. Dicha declaración los hizo ensanchar sus ojos hasta el tope, Lucifer más que todos. Puta madre. Comentó Adam con sus dientes apretados. Si ya uno era un dolor de culo, que hubiese más en otros mundos hacía que su inexistente presión arterial se elevara. Pero ¿cómo es posible? Un trono habló con clara incredulidad en su voz, algo así era muy difícil de creer. Como les decía, aunque se supone que sus otras versiones no deberían cambiar tanto, lo hacen. ¿Miran al primero que sale? Preguntó señalando al hombre de piel pálida, cabello rojizo y con una expresión seria, a lo cual todos asintieron con suma atención. Es el Lucifer original y de dónde salieron los demás. El bíblico, o el de la historia que ya conocen sobre su rebelión. Varios que sabían de qué estaba hablando entendieron, los que no, se impresionaron al escuchar eso. ¿El Lucifer original? Satanás miró la imagen intensamente, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. Ese caído no era como el suyo, no parecía un payaso de circo. Su rostro sí era angelical, pero lo que sus ojos emitían era frialdad como enojo a un grado impensable. Daba miedo. Rebelión. Charlie casi gritó en shock al oír eso. Su padre se alarmó, queriendo hablar, pero no podía porque el impacto de ver a la supuesta versión original suya o el primero que hubo, fue más grande. No se parece en nada el enano de aquí. Mammon sí gritó, su incredulidad era unánime, el que veían no solo era más alto, sino más hermoso o más peligroso a juzgar por su mirada. Exacto, y fue de este que salieron las variantes del mismo. Al principio no cambiaban mucho, pero mientras más nos alejábamos del mundo inicial, más diferencias se daban. Prosiguió hablando, señalando al hombre rubio con traje formal y alas doradas, debajo de una mujer de belleza incomprensible con alas negras, aunque ninguno sabía que no tenía un género definido. Aún compartían casi la misma historia, aunque tuviesen otras caras y vivieran en tiempos distintos. Con su dedo apuntó a un Lucifer que se parecía al rubio, pero con piel más bronceada y de cabello negro, arriba de otro con cabello blanco y una sonrisa orgullosa para resaltar su punto. Pero cuando nos alejamos aún más, incluso más que los ya mostrados, tenemos a versiones que muy difícilmente se parecen al original. Termino por decir, esta vez señalando al que todos conocían, a una mujer con un traje que se acoplaba a su figura, y a un hombre musculoso con alas en su cabeza. Nadie dijo nada por unos momentos que sin saberlo fueron bastantes, su atención aún fija en la imagen y los distintos seres que aparecían en ella. Bueno. Es algo impresionante. Entre tartamudeos Pentius dijo, pues sus expectativas fueron superadas en su totalidad. ¿Lucifers que no son como el nuestro? No me lo creo. Pensó Adam, ya que odiaba al tipo y por consiguiente a cualquier versión suya. Aunque le pareció gracioso ver a dos mujeres entre ellos. De seguro también tiene que haber versiones mías en alguna parte y mucho mejores. Es desconcertante, jamás me imaginé algo así.
Paimon habló formalmente, pero los que lo conocían reconocieron la emoción que sentía. Bauge intentaba hacer volver a su novia de su estado de shock. Era claro que lo que vio y escuchó le fundió el cerebro. ¿Entonces soy una simple copia mal hecha? Lucifer susurró, mirándose las manos con tensión, enojo y dolor. Era algo muy difícil de procesar, y era el que mayor problema tenía para hacerlo, al su vida y sus ideas parecer nada, sabiendo ahora que no era más que uno entre 1.000.000. El anciano dejó que procesaran la información con calma. El tiempo era relativo en este lugar, y tampoco les diría cuánto se tardaron. Mucha cosa por hoy. Sin dudas la forma en la que veían su realidad cambió radicalmente, y creyó que tal vez fue muy rápido hablar sobre esto, pero también sabía que era mejor que lo supieran temprano y no tarde. Si quieren podemos dejarlo para después y para que puedan descansar, sugirió el anciano, pero los demás se vieron unos a otros. No eran débiles de ningún modo como para quedarse así. Algunos sonrieron con arrogancia para mostrar lo valientes que eran. Podemos seguir con esta mierda, no te preocupes. Dijo Sayemai por todos, con una mirada seria que fue imitada por los demás, aunque los ángeles no les gustaba parecerse a los demonios en sus expresiones. Si insisten. Ojos a la pantalla por favor, ya saben lo que digo. Y al terminar la pantalla dejó de mostrar la anterior imagen, para ahora presentar a un nuevo ser que de seguro sería tan impresionante como los otros. Aunque con lo mostrado persistía la sorpresa y la crisis existencial que no se iría por un tiempo, pero por el momento disfrutarían de lo que estaban a punto de ver. No era para tanto. ¿Verdad? Podía ser cualquiera. Eso se vio desmentido al sentir sensaciones como antes, pero mientras aquellas fueron aterradoras y frías, esta era caliente. Caliente como la estrella más brillante o el mismo sol. É assim desde o início dos tempos, a força mais pura sempre irá prevalecer. O bem contra o mal, 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 mal. Na guerra celestial, ay, 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 ay. ¿No sienten mucho calor de repente? Preguntó Loona, agitando su mano para recibir un poco de aire, sin explicación aparente. No es necesario decir lo obvio, creo que todos nos sentimos igual. Dijo Verosika, que sudaba a cántaros por el inmenso calor que comenzó a apoderarse de la sala. Era molesto y algo asfixiante. ¿Pero por qué está pasando esto? Barbie, la hermana de Blitzo, se quejó con molestia, pero muy en el fondo comenzaba a sentirse inquieta. ¿El inicio de los tiempos? Esperen, ¿es el Génesis o algo así? Odette abrió los ojos, al ver en la pantalla como de un espacio completamente negro, aparecía una luz tan brillante que alumbró todo ese lugar, hasta convertirlo en una ciudad dorada exageradamente grande. ¿El cielo? La voz de una exorcista llamada Zoe se escuchó con sorpresa, pues aunque sabían que reaccionarían a algo que tenía que ver con él mismo, ese se veía distinto al suyo. En su mundo, el cielo parecía más una gran ciudad que iluminaba todo lo que lo rodeaba, de manera incesante e inacabable. No había ni un solo sitio donde no llegara la luz. Pero lo que la pantalla presentaba era un cielo incluso más grande a simple vista, con edificaciones más antiguas pero no por eso feas. Yo nunca he visto el cielo, así que no sé por qué tanta sorpresa. Comentó Rosie con ojos en blanco. Sin embargo, una vez escucharon la voz masculina que comenzaba a cantar una melodía, los demonios o seres del infierno se paralizaron en el acto. El calor que sentían ahora era peor, parecía quemarlos por más absurdo que sonara, ya que técnicamente un aparato como ese no sería capaz de irradiar ese nivel de temperatura tan alto. Pero mágicamente lo hacía y los molestaba. ¿Lucha contra el mal? ¿Cuántos no? Se burló Velvet, algo nerviosa por el ambiente, pero encontrando cliché lo que se dijo. ¿El cielo tuvo una guerra? ¿Cuándo? ¿Contra quién? Charlie se sorprendió por la revelación hecha como algo normal. Que ella supiera, el hogar de los ángeles nunca fue amenazado hasta producir una guerra entre ellos y los demonios. Por supuesto, el disque levantamiento de los pecadores por la voz de su madre fue lo más cercano a algo como eso, dependiendo de la perspectiva, pero los exterminios impidieron que eso fuera mayor.
Aunque claramente Charlie odiaba ese tema, pues se le hacía demasiado cruel y malvado. No notó cómo su padre fruncía los labios en una fina línea. Tengo un mal presentimiento, exclamó Vortex, que a diferencia de su jefa y pandilla, él no se sentía tan sofocado por el calor. Al contrario, se sentía reconfortado de cierto modo, extraño ya que a otros demonios parecía provocarles dolor en vez de algo positivo. ¿Quién es él? Katie Kiyujo hizo la pregunta que la mayoría se hacía en sus mentes, pero que no verbalizaron por distraerse con el fenómeno que estaba pasando entre ellos, también porque el sujeto que cantaba ni siquiera se veía bien. Octavia afiló su mirada, logrando detallar solo un poco de la singular figura. Era alto, bastante para los estándares humanos y muy fornido. Aún así, la duda persistía, pero al igual que el perro infernal, ella no sentía ninguna molestia. Pode me chamar de mim, yeah. A espada da verdade, não tem outro anjo que faça metade. Mano, eu moro no céu, defendo de toda maldade. Lucifer não passa vontade. E olha essas asas aqui nas minhas costas, yeah, yeah. É que o mais forte todo mundo gosta, yeah, yeah. Posso voar para onde eu quero. Se eles correm é pior porque eu pego. Vai levar fogo pra ficar esperto. Melhor ser saco porque eles me chamam de inimigo do inferno, yeah. La primera frase fue suficiente para que los pecados abrieran los ojos impactados, Satanás gruñendo por lo bajo en enojo total. ¿Miguel? Carajos. ¿El arcángel Miguel? Dijo en voz alta el afán extraña, y el título que tardó en entrar en sus mentes ahora sí lo hizo. Como no podía ser de otra forma, la canción presentó a la antes misteriosa figura y el solo verla levantó alarmas en muchos. Curiosamente, la voz no era como otros casos y en realidad se oía calmada. No gritaba ni exageraba los tonos, en su lugar, se mantenía neutral, sin emociones fuertes. Y aún así, lo que decía era diferente. Como si se tratara de esos casos donde pegas el ojo por un segundo y te despiertas al siguiente sobresaltado, era lo que les provocó la música, que tampoco tenía un ritmo alocado o tenebroso. Simplemente, era. Combinado con las imágenes de un ángel enorme con una armadura pegada a su cuerpo, y con unas majestuosas alas detrás de su espalda con las que surcaba el cielo y el espacio, hacia la escena aún más irreal. Aunque, ¿no ya habían entendido eso? Miguel Arcángel exudaba un calor sin precedentes, como si guardara u ocultara debajo de esa pesada armadura un cuerpo hecho de energía pura, o algo inmaterial. Los seres de pecado casi querían saltar de sus asientos y esconderse. Striker, por ejemplo, no podía creer lo que sus instintos le decían, nunca huía ante nadie y menos ante un maldito ángel de mierda. Pero al ver a Miguel, su cuerpo se paralizó y se quedó como un animal atrapado en el acto. Los ángeles, los seres del cielo, miraban en silencio y en shock por ese Miguel, ya que para empezar el suyo no se veía así. Era poderoso, pero el de la pantalla no solo era poderoso y ya, daba miedo por la presencia tan aplastante que tenía. Joder, este tipo siempre le gusta hacer entradas fenomenales. Comentó Adam con una sonrisa dientuda, aún si gotas de sudor caían por su frente. Fue tanto así que quería quitarse la máscara, pero se contuvo. Nadie merecía ver su hermoso rostro, al menos eso decía. ¿Ese es Miguel? Susurró Emily con ligero temor, no se sentía amenazada, pero era imposible ignorar la imponencia que provocaba. Tal parece. Sera mantuvo la calma, aunque sus propios dedos se movían inquietos y sus ojos se entrecerraban con duda. Pero mientras ese intercambio se produjo, y pecadores como Alastorbox no podían respirar adecuadamente, Lucifer no dijo nada. El mundo perdía la cabeza, pero Lucifer ni se inmutaba. La música era singularmente hermosa para oídos humanos o seres buenos, pero para él. Para su ser entero era horrible. Décadas, milenios alejado de la luz celestial, para que ahora la sintiera con una fuerza abrumadora. El diablo quedó estático, pues las palabras no salían de su boca, en vez de eso apretó sus puños con intensidad y ni aún así lograba tranquilizarse. Esto era un sentimiento que no sintió en mucho tiempo y no exageraba con eso. Esto era miedo. Eso no mejoró para nada, cuando se dijo como él sabía perfectamente a qué se refería con defenderse contra el mal, y no con intención de burla, sino como un hecho. Mierda. Masculló Baugie tensa, pues aunque antes fue un ángel del cielo ahora técnicamente no lo era, por lo que el poder de Miguel la perturbaba un poco aun si no fuera un demonio. Charlie por su parte, no sabía cómo sentirse.
Ahora lo recordaba, a diferencia de mitologías y personajes ficticios, parte de lo que tenía que ver con el cristianismo era de hecho algo que sí había escuchado en el infierno. En más de una ocasión encontró a pecadores hablando sobre el tema del exterminio, con alguno que otro preguntando en modo de broma si el líder exorcista era el mismísimo Miguel, de quien se contaba en la Iglesia Católica. Lógicamente, no entendió quién era ni por qué era tan importante, tampoco había libros o historias sobre su persona porque era el infierno. Si ni siquiera se sabía que los ángeles podían ser asesinados, mucho menos sabrían algo sobre sus guerreros más poderosos. Armándose de valor le preguntó a su madre, la mujer en la que creía que podía confiar cualquier cosa ante la ausencia de su padre. Y bueno, su respuesta fue cuanto menos inesperada. No vuelvas a pronunciar su nombre, no aquí. Fueron sus secas palabras, antes de marcharse a hacer sus deberes reales. Charlie no entendió por qué esa actitud, pero supuso que tal vez le trajo malos recuerdos. No insistió más en el tema, pero ahora viéndolo por primera vez o a una versión diferente de él, debía admitir que la asustaba en gran medida. Magnética, perfeita pra consumir. Todos que rustam rumam para destruir. Mesmo que tente lutar, não vai conseguir. Porque eu sou o anjo mais forte, comigo ninguém pode. Por isso não tente subestimar o meu poder. Foi assim na guerra do céu, na qual da boca do Senhor saiu uma palavra, Miguel, que significa quem poderá ser como Deus. Lo que Miguel decía los ponía realmente nerviosos, ya que se llamaba a sí mismo como la máquina perfecta para destruir. Las escenas que se mostraban resaltaban eso mismo, al expulsar una luz incandescente cuan fulgor como ningún otro, masacrando demonios con su espada que parecía contener un poder inconmensurable. Interesante, esta sensación que me quema los huesos es algo que no había sentido nunca. Dijo el demonio de la radio mirando su mano temblar. Ni los exorcistas ni Adán lo hacían sentir así, sus instintos le advertían del peligro, pero su mente racional sabía que si estuviera enfrente del guerrero celestial, moriría en un mísero parpadeo. Blitzo y los diablillos tenían sus cuerpos tensos como si quisieran atacar o huir, lo cual no tenía sentido porque no había a dónde ir. Simplemente, parecía que sus existencias demoníacas eran incapaces de soportar la del ángel, era tan divina que les causaba ganas de vomitar. Agradezco que no sea él quien orquesta los exterminios, dijo Cherry Bomb con nervios, su cabeza parecía querer explotar por las incontables sensaciones que se producían. Miguel. Gruñó Lucifer con sus ojos volviéndose rojos por un momento. Odiaba al ángel y odiaba una canción que tuviera que ver con él, una en donde solo lo realzaban como el indomable e invencible ser que decían que era. Tonterías, Miguel era un grado inferior a Lucifer, y aún así el maldito logró lo imposible. ¿Que no los serafines son más fuertes que los arcángeles? Si es así, ¿por qué entonces se llama el ángel más fuerte? Carmilla preguntó, pues hasta donde sabía gracias a su vida mortal, los arcángeles en realidad estaban en un nivel por debajo de los primeros. Por lo que le era extraño el por qué parecían tener incluso más poder que ellos, cuando debería ser al revés. Suele haber una contradicción bastante grande con ese tema, los medios también han confundido un poco las cosas. Hablo será para explicar el porqué de esto, a lo que pusieron suma atención, intentando ignorar el cosquilleo molesto que sus almas no podían soportar. La jerarquía angelical se divide en 3 órdenes: consejeros, gobernadores y ministros. En la primera orden se sitúan los serafines, querubines y tronos. En el segundo están dominaciones, principados y potestades. Y en el tercero se encuentran virtudes, arcángeles y ángeles. Eso aún no explica por qué los últimos tienen tanto poder si son inferiores a los otros, dijo Verosica moviéndose en su asiento, por el molesto e incesante calor. De hecho lo hace. Los ángeles realmente no se dividen según su poder, cada uno tiene funciones importantes que hacer. Los serafines ayudan a los espíritus de menor jerarquía a elevarse hacia lo alto, para que pregonen día y noche la santidad. Pero no luchan, aun cuando tienen mucho poder. En este caso, tiene sentido que los arcángeles sean incluso más poderosos que los de grados superiores por ser guerreros que protegen el cielo, tienen que tener el suficiente poder como para hacerlo, ya que es parte de su trabajo. Explicó el viejo, aclarando las dudas que podían tener al respecto.
Puede ser, pero es confuso. Yo creí que si usaban los niveles de poder. Mencionó Ángel Dust con un dolor de cabeza, la cantidad de información que recibieron era demasiada. ¿Me estás diciendo que entonces esos enanos son tan fuertes también? Señaló con incredulidad Blitzo a los querubines que lo vieron con mala cara. Esos bebés con alas no podían ser así de poderosos, ni en 1.000.000 de años. No necesariamente. Ve lo débiles que son físicamente, ellos no luchan, sino que solo rodean el trono del Creador, alabando constantemente a Dios. Es eso a lo que se refería. Le corrigió Cestial con calma, enojando al diablillo por hacerle quedar como un idiota. Aunque más que creador, sería creadora. Pensó Pedro, que sabía que la conciencia viva era la que realmente hizo todo al menos en su mundo, pero los humanos lo llamaban Dios o lo confundieron haciéndolo parecer un hombre viejo y sabio. Sin mencionar a la otra entidad que también adquirió conciencia. Y pensar que esa mocosa puede diezmarnos si quisiera. Murmuró Josh con un escalofrío observando a Emily. Ella era una serafín, quienes como ya se dijo estaban en el primer lugar de la jerarquía, por lo que eran increíblemente fuertes aunque no se caracterizaran por pelear. Que alguien con una cara tan infantil fuera capaz de matarlos a todos con tanta facilidad lo aterraba, ¿quién imaginaría que esa mujer tan pequeña ocultara un poder tan grande? ¿Alguien puede explicarme a qué se refiere con la guerra del cielo? Por favor. Pidió Charlie, ya harta de tanto misterio, y más si tenía que ver con los dos reinos. Ya sabes, tu padre fue expulsado por atacar el cielo. Comentó Agente 1 con cuidado, pues algo le decía que esa respuesta no le gustaría nada a la princesa. Y vaya que tenía razón. ¿Pero qué dices? Mi padre nunca haría eso. Y jamás hubo una guerra, él y mi madre fueron expulsados por darle el libre albedrío a Eva, nada más. Espetó ella con desesperación y enojo, pero nadie, ni sus amigos le dijeron algo para su desconcierto. ¿Por qué nadie dice nada? No me digan que creen eso. Bueno, al inicio creí que Lucifer era el diablo encarnado, pero no se ve así. Le dijo Us mirando disimuladamente al rey, que gruñó por eso. Es verdad, por eso me pregunté qué tan cierto era lo que se decía sobre ese chico malo. Nifty se rió con burla, haciendo que el enano se pusiera nervioso. El señor dijo que ese Miguel era de otro universo, lo que menciona no significa que sea igual aquí. Tranquilizó Bungie, que se acercó sin dudarlo, olvidando que no estaban en los mejores términos. La abrazó para tranquilizarla lo mejor que podía. Charlie, aunque insegura con ella y por lo dicho, se fundió en el abrazo de su novia buscando protección. Hubo quienes querían preguntar algo sobre aquello, pero fueron detenidos por otros que entendieron que no era el mejor momento, y nadie de los que sí sabía parecía querer hablar. El primer hombre vio rojo. Como que darle libre albedrío a Eva, lo que hicieron fue condenarlos. No podía creer el cinismo del maldito Lucifer al mentirle a su hija, de tal forma en que ellos quedaban como los buenos de la historia o los salvadores. De no ser porque Luther reaccionó a tiempo tomándolo del brazo, se hubiera levantado y atacado al desgraciado aquí y ahora. Señor, tranquilícese. No deje que su furia lo ciegue, no podemos arriesgarnos aquí. Le recordó ella con un tono severo, pero con una mirada preocupada en sus ojos. Adán no quería, pero reconoció que su teniente tenía razón en lo que decía. Así que hizo caso, de muy mala gana, pero lo hizo. Aunque el sentimiento no se fue ni de cerca. Y hablando del caído, Lucifer se negaba a explicar algo a alguien. Ver a su hija exigiendo respuestas a cualquiera lo entristecía, porque él siendo su padre no podía ni quería dárselas, todo el tema del cielo y la manzana era delicado. Sintió la mirada de Adán a lo lejos, pero intentó no inmutarse, lo que le dijo era cierto, sus esposas fueron maltratadas por su comportamiento. Dicho eso, los ángeles tampoco le dejaron explicarse, mucho menos lo apoyaron en su idea, algo que lo frustró. Dirigiendo su mirada a Miguel, el rencor no tardó en apretar su corazón como una llama que nunca se había apagado, una que amenazaba con incendiarlo todo. ¿Quién contra Dios? Le queda como anillo al dedo. Vociferó Leviatán, pues las escenas dejaban muy en claro eso al retratarlo como algo que no podía detenerse. Quem foi expulso do paraíso celestial, acusador, inventor do mal. Vezes todos infernais, num dos cachorros tem o busto satanás. Todos na minha frente, eu tô lutando demais. Hoje tudo me respeita porque eu tô com o pai, yeah. Nunca assassinou sozinho, filho, faço sempre sacrifício. Mesmo que perca a esperança, pode ter fé porque eu sou de Deus e será sempre contigo.
Al escuchar la expulsión del diablo del paraíso celestial, las expresiones de Adán y Lucifer se agravaron, recuerdos para nada bonitos regresaron a sus mentes. Uno estaba frustrado y enojado por cómo las acciones de ese puto los afectó de forma irreversible, el hombre aún recordaba cómo su esposa se agitaba en sus brazos como un pez fuera del agua por culpa de la manzana. Decir que se aterró como nunca era quedarse corto, ni hablar del juicio en el que echaron a esos dos al infierno por su pecado, pero también donde se le impuso un castigo a Eva. Adán ya había perdido a una mujer y no podía soportar perder a otra, les explicó a los altos mandos que no era su culpa, que fue engañada, pero lo hecho estaba y el daño a la creación era enorme. El otro revivió aquellos momentos, donde culpó a Sarai y a los otros por poner el árbol en el mismo jardín. Donde él se justificó con que solo lo usó como todo lo que estaba en el Edén, para una buena causa. Merecían el libre albedrío, pero en su pensamiento nunca se cuestionó si era correcto que él decidiera por ellos. Solo lo hizo, confiado en que el tiempo le daría la razón, pero qué equivocado estuvo. ¿Y Miguel? Le dio la espalda, lo dejó a su suerte. Ese ingrato, aún con todo lo que le enseñó y el apoyo que le dio. ¿Cómo le pagó? Diciéndole que lo que había hecho estuvo mal, él no sabía nada. Ante la mención, Satanás expulsó vapor caliente por lo furioso que se sentía. Ese ángel de mierda, no lo odiaba como a Lucifer, pero sí le tenía rencor. Miguel y Satán peleando, eso quisiera verlo. Exclamó Mimsy interesada, algo así no se veía todos los días. Yo solía confundirlo con Lucifer. Admitió con vergüenza la señora Mayberry, y algunos pecadores le dieron la razón, pero lo dicho enojo a los mencionados. No somos iguales. Rugieron al unísono, ofendidos por la comparación al parecerles ridícula. Por otro lado, Miguel te hizo eso a ti. Belzebub tenía curiosidad, ya que no sabía si ocurrió lo mismo en su mundo. No quiero hablar de eso. Fue su tajante respuesta, sin afirmar o desmentir nada, por lo que quedaba a interpretación. La rivalidad entre Miguel y Satanás es legendaria. Cestial reflexionó relajado en su asiento, la mítica imagen reviviendo en su memoria, como un recuerdo fugaz de un pasado muy lejano. Nadie sabía cuándo fue que el Overlord murió, ni cuánto tiempo había estado en el infierno. Cabía la posibilidad que no fuera tanto, o que en realidad fuera lo de los seres más viejos en el lugar. No me gusta. Estella sentía que los ojos del ángel taladraban su alma, aunque no estuviese en la sala con ellos. A su mente venían todos los actos crueles y horribles que hizo en el pasado, para asegurar su posición en la familia. Manipulaciones y asesinatos, cosas que le causaban mucho placer, ahora eran juzgados, para dar un veredicto que creía que no le gustaría nada. La impotencia la carcomía de la peor forma, que su destino estuviese en la decisión de otro le provocaba un odio inmenso, que nunca quiso volver a sentir nunca más. Con solo verlo, siento como si me arrepintiera por lo que hice. Tom Trench llegó a una conclusión interesante. Miguel no era Dios ni un creador de ningún tipo, pero su poder y la esencia de su ser que denotaba su nombre, puesto por los más altos, lo convertían en una especie de juez, un verdugo que hacía justicia por sus propias manos. Como si su luz revelara todos sus secretos más profundos, las maldades que hizo y que haría en el futuro, poniéndole un ultimátum de una vez por todas. Parece nunca cansarse. Dijo un caníbal temblando, al ver cómo el arcángel masacraba a su especie de manera tan sencilla, como si fuese un viernes por la noche. Con esa actitud es claro que lo respetarían, aunque el nuestro es algo menos serio. Dijo San Pedro con una media sonrisa. Siempre procura el bienestar de los niños, es muy dulce de su parte. Aunque también podría ser menos violento con ellos. Manifestó Emily con nervios al final, por la fuerza excesiva que se empleaba en el infierno según ella. Es un guerrero, es su deber. Hay veces en que las palabras no son suficientes para resolver los problemas. Adán podía ser arrogante y un imbécil, pero se conocía lo suficiente como para saber que no era de esos que escuchaban razones así de sencillo, en parte porque siempre que se dirigían a su persona era para cosas malas. Nunca para felicitarlo o darle un genuino consejo, o para preguntarle cómo estaba y preocuparse por su bienestar. Además, vivió durante mucho como para reconocer a esos, que hacían su trabajo como si fuera una religión obsesiva, una labor que debía hacerse sí o sí a toda costa e indefinidamente. Miguel era uno de esos. Y son demonios su excelencia, no se les puede mostrar misericordia. Lute finalizó mordazmente.
Los demonios eran iguales según su opinión, y saber que en otros mundos habían peores que los que ella conocía, solo reafirmaba su creencia. Sí, claro. Se burló Friedrich von Ehrlich. Los ángeles decían que estarían con los humanos en las buenas y en las malas, pero eso no era cierto. Los seres con alas eran malos en su labor y no podían proteger casi nada, ejemplos habían bastantes, lo que le daban ganas de reírse. Eu aposto que você nunca irá ver toda a glória e poder que floresce no meu ser. Tô carregando a chama que nosso pai incendeia pra sempre o rei. Não importa o que aconteça. É assim desde o início dos tempos. A força mais pura sempre irá prevalecer. O bem contra o mal, 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 mal. Na guerra celestial, ai, 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 ai. Pode me chamar de mim. A espada da verdade, não tem outro anjo que faça metade. Mano, eu moro no céu, defendo de toda maldade. Lucifer Bulls não passa vontade. E olha essas asas aqui nas minhas costas. É que eu mais forte, todo mundo gosta. Posso voar para onde eu quero. Se eles correr é pior porque eu pego. Vai levar fogo pra ficar esperto. Agora você sabe porque eles me chamam de inimigo do inferno e ele. No quisiera conocerlo nunca en mi vida. Loon habló con un gruñido, pero temblando de miedo. ¿Quién hubiera imaginado que el hermano del rey era tan poderoso? Rosie disfrutaba del espectáculo, aun si su cuerpo entero se sacudía por la presencia del ángel. El nuestro no es así de fuerte, ¿verdad? Charlie estaba en duda, honestamente no quería saber la respuesta. Era su tío del que hablaban, pero ni lo conocía y tampoco sabía cómo la trataría. ¿Se alegraría de tener una sobrina? ¿O la detestaría por ser hija de su padre y madre? Y para colmo, es un devoto. Chasqueó su lengua Crimson, con lo que vieron ya estaba harto del tipo y deseaba matarlo a como de lugar. Pero para su desgracia, eso era imposible. Aún sigue con los designios del cielo, y dice ser mejor que yo. Lucifer hablaba en voz baja enojado. A su modo de ver, Miguel seguía siendo el mismo ángel, aunque hubiesen pasado milenios. Solo era un perro faldero como Lilith le dijo una vez, tal vez por eso ella tampoco se llevaba con él. Lo dice el que se la pasó 7 años deprimido por una perra. Las palabras de Adam no solo enfurecieron al caído, sino también a su hija que lo volteó a ver con ojos asesinos, pero el primer hombre solo sonreía. En eso, la figura encapuchada que no había dicho nada desde entonces rodó los ojos, pero no lo desmintió. Uy, golpe bajo. Comentó Kenny con la mandíbula abierta. No hables así de mi madre, cabrón. Charlie se levantó de su asiento como si quisiera golpearlo. Al ver eso, Adam la imitó con su sonrisa arrogante, pero fueron tirados a sus asientos por sus respectivos acompañantes. ¿Qué oportunidad crees que tendríamos contra él?, preguntó Carmilla a su amigo Overlord, que mantuvo silencio para pensar bien en eso. Ninguna. Contestó Cestial serenamente, con una sonrisa tranquila y extraña, que combinado con el regreso del coro solo confirmando lo que dijo, hacía que la mujer temiera por algo que no comprendía. Miguel, eles não podem se esconder de mim. Miguel, por isso que eu me chamo assim. Esse nome eu ganhei quando no céu o bem venceu. Quem poderá ser como Deus? Pode me chamar de mim. A espada da verdade, não tem outro anjo que faça metade. Mano, eu moro no céu, defendo de toda maldade. Lucifer Bulls não passa vontade. E olha essas asas aqui nas minhas costas. É que eu mais forte, todo mundo gosta. Posso voar para onde eu quero. Se eles correr é pior porque eu pego. Vai levar fogo pra ficar esperto. Agora você sabe porque eles me chamam de inimigo do inferno e ele. Si ya de por sí Miguel tenía a todos los demonios sin excepción nerviosos y temerosos, el escuchar que era prácticamente imposible esconderse de él lo hizo peor aún. No era como los demás ángeles que habían conocido. No, era más acorde a lo que se decía de ellos. Guerreros invencibles, hombres con potestad sobre casi cualquier cosa, mensajeros de la voluntad divina. La molesta luz y el calor que sintieron fue prueba de ello, ninguno sería capaz de soportar algo así y no querían hacerlo jamás. Pecadores que odiaban el exterminio, ahora agradecían que al menos los exorcistas los matarán rápidamente, no como Miguel, que parecía hacerlo con una brutalidad y eficacia sin igual. Al rap haber finalizado, la sala guardó silencio para procesar lo visto, algo que comenzaba a repetirse.
¿Y qué les pareció? Preguntó el viejo con una sonrisa. Será comenzó, pero fue interrumpida por la Serafín menor. Increíble, la canción, la letra, las imágenes, todo. Emily estaba extasiada, aun si no le gustaba para nada cualquier clase de violencia, pasó a segundo plano por los demás. Algunos ni tenían palabras para describirlo. A mí casi se me sale el corazón. Alastor no habló, pero su sonrisa forzada decía todo lo que pensaba. Y yo creí que Adán era malo. Murmuró Bungie, ahora prefería tratar con él que con Miguel, eso era decir mucho. Es un fiasco. La voz de Lucifer se escuchó por todo el lugar. Es un fiasco, ese tipo lo que es eso, un impostor. Yo era la luz incandescente, el portador de luz. Yo. Sus palabras se detuvieron abruptamente al suceder algo impensable. Ante él, apareció una silueta desconocida. No la conocía, pero esos ojos eran iguales a... Miró hacia otra dirección y para su sorpresa, encontró a otro hombre cuya presencia era igual. Miró hacia atrás, y otra vez se encontró con otro hombre, con distinta cara pero la misma aura. Lucifer sintió frío. Era una broma de mal gusto, nada era real. Y entonces, vio a alguien que sí pudo reconocer. Alguien que hizo que su sangre se congelara. Él. Hola, hermanito. Y entonces, el mundo de Lucifer se volvió negro.